creo que podría funcionar era como que, bueno, había una aplicación, no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si ahorita me puedes recordar, Michelle, de la aplicación donde tú ponías y te mandaba una ubicación al azar y tú ibas a Ok. ver qué encontrabas. Y ya todo esto de la cuestión de como de decir, me voy a encontrar algo. Me puedo encontrar, no sé, te imaginas lo perturbador, ¿no? Sí, Como claro. tipo Dross. Te podías encontrar un cadáver ahí, Sí, ahí a donde tus tú ibas, secuestradores o o te encontrabas dinero. ahí dinero, ¿no? Entonces Claro. esta aplicación, eh, tú podías seleccionar de manera al azar, te ponía una ubicación en Google Maps para donde tú ibas, investigabas y hacías como esta parte. Eso es bastante lúdico, ¿no? Y independientemente de lo que te encontrabas ahí, ¿por qué no existen aplicaciones así, tipo como Pokémon Go, Claro. que hacía que la mayoría de niños jóvenes y adultos jóvenes y niños adultos fueran y sacaran y investigaran porque había un Pokémon? Bueno, ¿por qué no hacemos eso en regiones o áreas específicas con aplicaciones, vamos a llamarlo ecológicas o de educación ambiental? Porque yo creo que ahí es justo donde se puede volver como con esto que decías de pertenecer, ¿no? Y qué mejor que desde lo lúdico, desde una cuestión de exploración, porque antes que todo hay que explorar. No podemos Mm. decir que este es el problema, caer en esto de dominación o de que, no, es que tienen esto sucio, es que la basura está mala. A ver, espérame, ¿por qué ponen ahí la basura? Claro. ¿Por qué no primero platicas con las personas que están junto a ti? O sea, no tienes que caer en este juego de, ay, es que voy a llegar a imponer lo que... No, espérame. Velo como un juego. Plática con las personas. Me gusta mucho esta frase que dice Rusarín, otro crítico e innovador político, que es, sea amable con las personas, duro con las ideas. Porque muchas de estas ideas, vamos a Mm. llamarlo, marqueteras, ¿no? Bueno, yo pienso, ¿no? Del capitalismo verde y que hay que ser Greenpeace y todo esto, que también una de las actoras muy famosas que vamos a hablar más adelante es Gutenberg, la chica sueca, Eh, no, Greta Greta, Thunberg, Thunberg, algo así. algo Tiene así. un apellido Bueno, guapo. el chiste Ah, que ella también era mucho de este tipo de promociones en Time, en la UNESCO, y fue muy en parte ser actora activa, o sea, ella promovía todo esto, pero lamentablemente esto es más complejo. O sea, suena como un poco como tipo película de acción, ¿no? Como que, te estás con los buenos, pero al final te das cuenta que los buenos no son que tan buenos, ¿no? Como esta sí. serie de The Boys, ¿no? Como que los superhéroes eran como, la mecha. Eh, y fíjate que todo esto de la complejidad, que es justo llegar, platicar con las personas que viven ahí, vamos a decirlo por esta aplicación, ¿no? Que inventamos, ¿no? Que tú viajas y vas a ese lugar porque te dice la aplicación que vayas Que ahí, ahí, pero claro, con un fin claramente medioambiental, ¿no? Un objetivo claro. Y tú dijeras, bueno, ¿y si platico con las personas de ahí por qué hacen eso? Antes de juzgar y decir, es que están poniendo mala basura. No, y ya te cuenta de empezar la realidad, las cotidianidades. No, ujú. pues es que me peleé con Juan, porque Juan me dijo feo ese día y pues yo ya no le hago caso. Ya yo pongo la basura ahí justo donde no va, pero por hacer Claro. molestar a Juan. O sea, a veces uno dice, no, es que las personas no tienen conciencia. No, es que las personas tienen problemas con sus vecinos todos los días. Y o están ocupados por el trabajo, o están O están peleados, o desinformados, están desinformados. ¿no? Que justo Sí. aquí con esta pregunta que hacías, ¿no? De qué puede hacer o no puede hacer la educación. Creo que justo esto que dices, ¿no? Hay que tomar posturas distintas, salirnos de estos cuadros tan rígidos que teníamos. Y creo que hay muchos espacios en los que podríamos ver la educación, ¿no? La educación escolar, pero también la educación social e institucional. Generalmente dejamos esta cuestión de la educación ambiental a los niños, a las maestras, que están poco informadas, porque además, ¿por qué una maestra normalista de primaria tendría que saber sobre el medio ambiente y ecología?
ella sabe enseñar cosas, ¿no? O sea, su preparación está limitada, porque no hay especialistas en las escuelas o especialistas trabajando con docentes, por ejemplo, ¿no? Por esta cuestión local, Gadotti, que ahorita llegamos a él, pues justamente va a mencionar esto, ¿no? Necesitamos reconocernos en nuestra realidad inmediata. Y la educación ambiental creo que se queda como una tarea infantil, ¿no? Si vas al Museo Papalote, Museo del Niño ahí en la Ciudad de México, hay un chorro de información en el Universo, un museo de la UNAM, en muchos museos interactivos infantiles, hay una carga importante para lo ambiental. ¿Y dónde está la educación ambiental para adultos? ¿No? ¿Dónde está la educación ambiental más allá de planta tu frijolito? Es muy importante cuidar a los animalitos y la adopción responsable y tal. Y no hablamos de la industria cárnica, por ejemplo, y no hablamos de la ganadería. Bueno, pues es que estamos entrándole desde la superficie, estamos entrándole al problema desde algo que ya no cabe con la urgencia que tenemos. ¿No? Seguimos hablando como si el problema fuera algo que van a tener las generaciones futuras y no como algo que estamos viviendo en este momento. Exactamente. Desde la película Wall-E, ¿no? Wall-E, que me encanta. En esa película justamente pues la vemos y decimos, ay, no, el día que lleguemos a eso. Hay partes que ya viven de esa manera. Hay ciudades en la India hoy día que están como las imágenes de Wall-E con la cantidad de basura. Pero como nosotros occidentales no vivimos ahí, como nosotros urbanos, clase medieros, no estamos en esa relación, no, nos queda lejano. Y es que son cosas que ya están pasando hoy. Y la educación ambiental tendría que demostrarnos eso, ¿no? Es cruel, es duro, es horrible, pero es que la educación es convulsiva para que nos transforme, ¿no? Si la educación no nos hace sentir una necesidad rarísima de ser otra persona, no estamos en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Y creo que, pues, lo que ha faltado mucho es que de verdad estas organizaciones, que de verdad la sociedad civil le entre a este problema de una manera de raíz. ¿Por qué? Porque eso involucra, o eso tendría que ver con una crítica a nuestros propios hábitos. ¿No? Revisar qué ponemos en nuestro plato, revisar con qué nos vestimos, revisar qué consumo eléctrico tenemos, cuántas cosas que compramos y consumimos desmedidamente necesitamos realmente, o mira, no nada más de necesidad, ¿por qué lo quiero? ¿No? ¿Cuántas cosas de repente compramos que jamás en la vida usamos? Nomás porque nos gustó y llegamos y lo aventamos a un lugar. Y hacernos la pregunta, ¿no? ¿Realmente lo voy a usar? Ya ni siquiera lo necesito. ¿Cuántas veces voy a usar esto que estoy comprando? ¿Para qué lo estoy comprando? Entonces creo que la educación ambiental tendría mucho que hacer y creo que está olvidada, ¿no? Y creo que por eso justamente los límites se han quedado sumamente cortos, que todos hablamos de que hay que cuidar el ambiente, pero pocos nos ponemos en una crítica, ¿no? Claro, yo me incluyo ahí, si otra persona me viera, pues diría cuál, ¿no? Y me tendría que hacer, o esperaría que me hiciera una crítica, porque nosotros también caemos en ciertos vicios por nuestra realidad, ¿no? Nuestra relación inmediatamente local, como decías, con nuestros vecinos, va a definir mucho nuestro comportamiento macro y justo esta cuestión del individualismo, de la globalización y del capitalismo que nos aleja, nos hace sentir insignificantes y a la vez nos hace sentir merecedores de todo. Y es una contradicción que nos incapacita, porque estamos en dos contradicciones y no tenemos posibilidad de movimiento. ¿No? Y creo que la educación ambiental tendría que recuperar pues esos puntos, ¿no? En el que lo que hacemos va a afectar al otro, a nuestro vecino, pero también va a afectar a personas en África, en países donde les mandamos toda nuestra basura, ¿no? Países como Zambia, Nigeria, que ahora tienen tanta ropa de segunda mano que nosotros íbamos a donar porque nos la pusimos dos veces y la aventamos y sentimos feo, ¿no? Porque eso somos responsables y sentimos feo. Ay, no, la usé poquito, la voy a donar. ¿Cuál donación? La aburrumbamos ahí esperando que alguien la done de verdad. Hay que ver las intenciones, ¿no? Claro. Y bueno, chicos, acuérdense de darle suscribir, compartir, dejar su comentario, qué opinan sobre estas condiciones ambientales actuales. ¿Es una catástrofe o no? ¿Ustedes qué han investigado o reflexionado sobre el ambiente?
o qué actitudes han visto dentro de su localidad. Yo creo que siempre es importante toda esta parte que mencionas, Fer, de poder ver la complejidad a nivel global de que nuestras acciones muy pequeñas generan todo este efecto mariposa, ¿no? Y bueno, también algo muy importante es que este capítulo, al mismo que el anterior, que fue el de naturaleza y poesía, con nuestra invitada, la maestra Citlali, va a tener también otro capítulo que vamos a hablar y vamos a continuar con alguien que ha estado dentro de un proyecto hidrológico, específicamente en una comunidad aquí en la ciudad de Jalapa. Y yo creo que esto es muy importante, darle continuidad con personas especializadas que han tenido el contacto directo con comunidades, empresas, comunidades académicas, como también es la Universidad Veracruzana. Justamente acabo de ir a un taller que se llama Sentir el Cambio en aquí una dependencia cultural, la Casa del Lago V, y justamente ahí nos decían que no es lo mismo escucharlo, verlo, que sentirlo. Claro. Porque sentirlo, justamente esto que decías, no es lo mismo vivir en África que no estar allá. No es lo mismo ver tú, sentir, oler esa, ese cuerpo de agua contaminado, que simplemente decir, ah, no, sí, es que tembladeras, no, sí, es que no, qué mal, y empieza toda esta cuestión de, no, es que, y ¿qué podemos hacer, no? Bueno, acércate. Si no quieres, no puedes, o por alguna circunstancia es una situación compleja, ¿no? Que implica muchos actores, puedes acercarte, ir con personas que siempre, y ahora sí, gracias a todos los seres divinos, hay una persona que es muy metida en eso y tiene información, hasta actividades, talleres, ahí entra toda esta cuestión de sobre el medio, educación sobre el medio, que vendría haciendo todos estos talleres, cursos, personas especializadas que hablan sobre el contenido. Luego está en el medio, que son estas actividades de ir a los lugares, a estas reservas ecológicas, ir a los bosques, ir a los lagos, ir a estos cuerpos de agua. Claro. Y luego está el para el medio ambiente, que ya luego de una investigación, exploración, actividades lúdicas, que quiero ir, bueno, está bien, quiero ir a esquiar, bueno, esquía, pero date cuenta que justamente ya no hay esas cantidades de nieve. Si estamos hablando de cuerpos de agua congelados y si realmente te interesa, tal vez no como, ay, es que soy una persona dedicada a la ecología, pero sí como, bueno, entra la cuestión consumidor. Pues si te interesa, quieres seguir esquiando, quieres seguir yendo a una playa linda, quieres ir, bueno, está bien que hagas una actividad por lo menos de exploración, de concientización y reflexión. Yo como maestro, claramente entra que nadie es experto. Y es verdad que hacer algo sin conocer del tema no siempre es bueno, pero sí es importante siempre la actitud de generar crítica a nuestros alumnos, ¿no? De decir, bueno, que justamente fue lo que hizo este maestro, ¿no? Que digo, nosotros sí nos lanzamos muy de lleno porque se nos hizo interesante ir a tembladeras y conocer sobre estas realidades. Y bueno, quiero hacerles esta invitación, dejen sus comentarios, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir con el último tema que va a ser los autores sobre estas críticas muy específicas que tenemos, Freire, Gadotti, de vuelta en esta parte de todo esto del cambio climático, sobre la ecología y la educación ambiental. Entonces, vamos a seguir platicando toda esta realidad que ocurre, ¿no? Estábamos comentando que justamente acaba de pasar un huracán, ¿no? El Eric. Estamos, sí, Y exacto. pues aunque desde nuestra sensación, ¿no? Aquí en la ciudad de Jalapa se sienten las lluvias, está bonito, en otros lugares realmente está siendo una catástrofe ambiental, ¿no?
Sí. Y pues también se encuentra toda esta realidad que ha habido de incendios durante los años. Y bueno, Pues miren, aquí les muestro este libro que Miguel me regaló. Y pues aquí este libro es de Gadotti. Gadotti fue un pedagogo brasileño muy cercano a Freire, ¿no? De hecho, mira, él fue representante del Instituto Paulo Freire de ajá, Brasil. Y parte de lo que Gadotti nos va a decir tiene que ver con esto que hemos estado mencionando de manera un poco indirecta, ujú, ¿no? La pertenencia a un espacio y reconocernos en estos espacios. Y Gadotti va a hablar de una cuestión que a mí me parece muy interesante, que es lo local, con G, empezando, local con una G al inicio. Y eso local quiere hablar, lo que Gadotti está tratando de decir, es que nosotros estamos tanto en lo global como en lo local inmediatamente, ¿no? Si algo nos ha mostrado o ha hecho o ha resurgido gracias a la globalización son los regionalismos, ¿no? ujú, Hoy vemos una derecha desbordada en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos la derecha está ocupando terreno cada vez más. En Canadá estamos viendo lo mismo. Todos los conflictos bélicos en el mundo tienen que ver con estos cambios y pues no está aislado a la cuestión ambiental, ¿no? ¿Por qué? Pues porque somos partes de ese medio, pero lo reconocemos en ese medio. Y esto no es nuevo. Como bien nos decías hace rato, pues desde los 40, finales de los 40, está esta situación ujú, en boga, ¿no? Los peligros que puede haber por toda la cuestión industrial, por toda la cuestión armamentística, por el avance tecnológico, por las mismas necesidades capitalistas que se nos van generando. Y Gadotti va a decir que es necesario tener una educación ambiental en la que nos volvamos a sentir parte del medio en el que estamos, que es la Tierra, el planeta Tierra en su totalidad, pero desde acciones locales. ujú. Y aquí creo que es muy importante, porque si le hacemos caso a Canclini, hay toda una discusión, ¿no? Yo no sé, a veces sí estoy de acuerdo con Canclini, a veces no estoy de acuerdo con Canclini, en esto de que ya no somos sujetos políticos y que somos meros consumidores. Y creo que aquí pues hay dos cuestiones y Gadotti creo que nos ayuda a pensar en ello muy bien. Nuestra posibilidad de acción como individuos en nuestra localidad, lo que decías, el ejemplo del vecino, tratar de llevarnos bien con él, ¿no? Tratar de llegar a puntos en común que beneficien a todos, sobre, no sé, sacamos a pasear a nuestro perro, recoger la popó, dividir la basura, tratar lo más decentemente a todo el servicio de limpieza que hay en las ciudades que dejamos muy olvidado y ellos son parte fundamental de que nosotros no vivamos en la inmundicia, ¿no? Si no estoy el sistema de recolección, tal. Pero muchas veces nada más creemos que nuestra relación con el medio y sobre todo es una cuestión ecológica ambiental es no generar más basura. Y se nos olvida que todas nuestras acciones en nuestra vida, en ese sentido creo que no estoy de acuerdo con Canclini, sí somos seres políticos porque nuestras acciones van a tener repercusiones, ¿no? Y no nada más una acción política partidista, sino acción política entendiendo la política como esta participación comunitaria, ¿no? Este diálogo con el otro para tomar decisiones de cómo nos vamos a organizar. Y creo que en ese sentido, pues si nosotros nos tomamos como seres políticos, pues de lo que hablemos va a, ser, va a dejar una huella, ¿no? No podemos desconocer ciertas problemáticas que están pasando en el mundo solo porque pues, no son lejanas o solo porque no me interesan, ¿no? Y esto creo que tiene que ver con nuestra forma de consumo, pero reconociéndonos en esta globalidad, o creo que eso nos pondría Gadotti en un inicio, ¿no? Entonces yo creo que la apuesta de Gadotti es interesante y valdría mucho la pena recuperarla ahora, porque pues tiene que ver con el individualismo contra la comunidad, ¿no? Y hoy creo que nos sentimos tan disminuidos y tan desvalidos en esta cuestión catastrófica global que ahorita se nos está presentando, porque pues no sentimos que tengamos la posibilidad de acción. Y creo que en ese sentido, pues justamente la pedagogía crítica, que ahí entraría, por ejemplo, Giraud también, ¿no? Ujú. Nos ayudaría a pensar en para qué educamos, por qué educamos y nosotros como sujetos, y particularmente tú y yo ahorita en términos de educación, ¿no? Que nos dedicamos a esto, que estudiamos a esto y demás, bueno,
qué podemos hacer con nuestro decir, con nuestro hacer, en tanto acciones concretas. Claro. Y creo que Gadotti nos ayudaría a eso, ¿no? A organizarnos con cosas concretas que tienen repercusiones globales. Sí. Lo que consumimos en nuestra casa va a repercutir con las infancias del mundo, por ejemplo, ¿no? Toda esta cuestión que está pasando, que te decía hace rato, ¿no? En República Democrática del Congo, que tiene que ver con explotación mineral y tiene que ver con recursos, estas tierras extrañas que ahorita están tan de moda y que mucho del problema bélico que está pasando ahorita en este momento tiene que ver con ese Son acceso, ¿no? Temas geopolíticos. Exacto. Por intereses económicos. Exacto, ¿no? Entonces ahí pues tiene que ver con cómo tratamos a la gente, cómo reconocemos a los otros humanos como seres que valen menos o que valen más, ¿no? Ahora pues tomándolo como si fuera un recurso humano. Exacto. Y no como realmente somos individuos con multidimensionalidades, justo lo que platicábamos. Exacto, la vez pasada. Y entonces, pues si nosotros vemos a un sujeto como un sujeto de menor categoría, pues podemos explotarlo sin problema, ¿no? No nos importa que se muera. Y desafortunadamente el racismo sigue estando ahí. República Democrática del Congo sostiene un conflicto bélico directamente con Francia por la explotación de los recursos del Congo. ¿Y qué es esa explotación de recursos minerales? ¿Para qué? Para tener celulares, para tener pantallas. No podemos desentendernos de eso cuando compramos un celular. Sí. Porque mi celular, que estoy en México, ¿no? Yo, maestra, con recursos limitados, que me compro un celular barato que no afecte mi economía, que yo estoy viendo por mí, ¿no? Por mi economía, por mis necesidades como profe, pues realmente estoy comprando algo que tuvo que ver con niñitos explotados en África. Me como un chocolate y es lo mismo, ¿no? Ahora todo el escándalo con Nestlé y las cafeterías en México, Nestlé y Starbucks. Estudios muy interesantes, como dice, científicamente, esto no es mi opinión, esto no es algo que yo creo. Personas que se dedican a eso nos están dando datos duros. Claro. ¿No? Y entonces creo que ese análisis tenemos que recuperarlo en la discusión de la educación ambiental. Cómo nosotros como sujetos en una localidad en particular afectamos directamente otros espacios geopolíticos, ¿no? Y aquí viene la geoeconomía, la geopolítica y las decisiones internacionales que se toman, no nada más para, pues, para bien de nosotros, ¿no? Toda la cuestión de las refresqueras y cerveceras en México, por ejemplo. Sí. Pues es nuestra agua, ¿no? Toda la cuestión del aguacate. Pues en Chile la gente se queda sin agua porque en Chile está privatizada el agua para poder sembrar aguacate. Y cuando nosotros comemos un aguacate no estamos pensando en todo el problema que generamos por comernos el aguacate, ¿no? Porque atrás hay un proceso. Exacto. Y hay un decimos, proceso. A mí me lo mandó Mitch, mi nutrióloga de confianza, yo me lo voy a comer, son de las mejores grasas. Y vaya, aquí el problema no es Mitch, que me lo mande porque está bien en mi dieta. El problema es por qué de repente... Hay que comer omega 3, chicos, para el cerebro. Hay que pensar y reflexionar. Pero aquí la cuestión está, ¿por qué se puso tan de moda el aguacate? El aguacate necesita muchísima agua para producirse, claro. Necesita de ciertas condiciones climáticas, no se puede dar todo el año. Y nosotros, que como son los consumidores, yo quiero entrar al Walmart, al Chedraui, ¿no? Al súper donde ya tienen todo puesto ahí para mí, agarrar los mejores aguacates e irme. Entonces, pues creo que es muy complicado esto y creo que parte del problema es que no nos han educado, no nos hemos educado para estar con el medio, sino para usar al medio, ¿no? Como si no fuéramos, estuviéramos todos juntos. Fíjate que eso que dices que realmente usamos, ¿no? Esta objetivización extrema, como nosotros, esta idea del paradigma racional, ¿no? ¿En qué quiere decir esto? Pues esta idea que viene desde Descartes, ¿no? Que se fortaleció mucho de que somos mente, ¿no? Y solamente la mente aprende, o sea, con H, ¿no? Exacto. Aprender de cómo lo tomo y ya ahora es mío, pero quitando su relación con el medio ambiente. Y hoy en día se quiere hacer como que una contrapostura, o sea, una crítica a esta visión donde realmente formamos parte del entorno y tenemos una conexión así todo tipo hippie, ¿no? Pero realmente es que estamos conectados, como, vamos, que está la idea en estas películas tipo Avatar, ¿no? De estar conectados con la naturaleza
y toda esta parte mística, espiritual, que realmente de alguna manera existe, ¿no? Y justamente hablando de autores, ahora desde el campo pedagógico encontramos a Freire, ¿no? Que plantea mucho esto de la educación del oprimido, ¿no? Que también tiene mucho que ver las relaciones culturales e históricas que ha tenido el trabajador. O sea, lo que menciona sobre el medio ambiente, de las realidades, muchas veces nosotros tratados como objetos, como recursos humanos, esta palabra bastante, desde mi punto de vista, sí, aberrante, ¿no? Pero lastimosamente sigue existiendo y va a seguir existiendo, dado al modelo de producción que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, Freire, justamente desde la práctica pedagógica, hace esta crítica que nosotros, esta educación bancaria, ¿no? Que bancaria quiere decir de no solamente recibir contenidos sin una pertenencia, ¿no? Exacto. Y esta pertenencia se traduce al medio de donde viene ese contenido, porque no es lo mismo vivir la historia con la relación de tu casa, ¿no? De decir, es que de aquí soy y esto me importa. Y si le hacen algo, es como decir, si alguien llegara, le hice este experimento a Mitch, si alguien llegara y te corriera de la casa, de tu casa, ¿cómo te sentirías? Que es justamente lo que está pasando lastimosamente al pueblo palestino, ¿no? Exacto. Entonces, ese es un ejemplo de donde tú perteneces a un lugar y donde si yo aquí, donde pertenezco, donde yo planté mis semillas, donde yo tuve a mi primera familia, a mis hijos, donde conocí el amor de mi vida, donde ahora yo como viejito, yo ya estoy viviendo mis últimos días con mi familia y esta pérdida de tu totalmente anejenación, ¿no? Entonces, justamente Freire, que igual viene con Gadotti, que viene de Brasil, viene de estas condiciones claramente del pueblo, católicas, plantea esta cuestión de la educación libertaria, que es una educación más basada a la realidad del pueblo, lo que realmente las personas les interesa, ¿no? Esto que justamente acabamos de ver de la motivación. Nosotros como individuos necesitamos una motivación de existir. Claro. O sea, necesitamos una motivación y esa motivación es nuestra casa, nuestros animalitos, nuestra mascota, nuestras relaciones humanas. Entonces, como seres humanos, nos importan las cosas, pero no por las cosas, sino por la relación inherente, invisible. Claro, ¿no? Y creo que aquí, obviamente, voy a regresar a mi amado y querido Simondón, ¿no? Que ahora estoy escribiendo sobre él como pedagogo, pero justamente Simondón va a plantear esto, ¿no? Es que no nada más nos relacionamos con otros seres vivos, sino con seres no vivos, ¿no? Las piedras, el vidrio, la madera ya cortada, pues, los minerales, que ahora hay tanto problema por eso, etcétera, etcétera. No nada más es una relación ni utilitaria, ni una relación que no aporta a nuestra vida, sino que nosotros vamos a poder hacer de nuestra vida dependiendo del medio en el que estemos, ¿no? Sí. Si nacimos en el desierto o nacimos en la selva, va a definir muchísima nuestra forma de ver el medio, de cómo nos relacionamos con el agua, si vivimos en la costa, si no vivimos en la costa, ¿no? Todo este tipo de cosas pues son muy importantes, son inmediatas además, porque justo es lo que va a decir Gadotti, ¿no? Todos vivimos en un espacio, no es que el espacio no esté ahí, no es algo que ahorita la virtualidad nos van a ver cada quien en su casa, nosotros estamos grabando en Jalapa, pero nos pueden ver desde cualquier espacio, pero aún así tú y yo ocupamos un espacio físico real, ¿no? Por mucho que nos vayan a ver en otro espacio, en el espacio virtual, el espacio físico está, y tú y yo vamos a terminar de grabar, nos vamos a ir a hacer nuestras actividades y vamos a estar en un espacio contenido, ¿no? Si ese espacio contenido no nos da pertenencia, no nos da identidad, no nos da un sentido, el futuro, cada vez el futuro es más inmediato. Yo acuerdo cuando yo era morrita, pues hablar de futuro era una cosa así de, cuando yo sea grande, ¿no? Yo ahorita hablo con los niños y la mayoría de las infancias con las que yo convivo, tampoco son muchas, pero la mayoría de las infancias con las que convivo están muy centradas en su hoy, ¿no? Es que soy, la vida es hoy, la vida es hoy.
no ven hacia el futuro. Claro. O ven un futuro, pues sí, pero Pero un futuro, distópico, y además una inercia, ¿no? O sea, como que no tienen esta planeación del futuro. No sé tú como de niño, claro. estos que hemos platicado tú y yo, ¿no? Estas planeaciones de vida y toda esta perspectiva que nos enseñaban a tener, hoy es muy difícil dárselo a un niño, además de que su futuro es distópico y posapocalíptico, lo que ellos ven, porque además la información que consumen está brutal. ¿No? Esta cosa de por qué no tienen futuro, pues porque nosotros nos hemos encargado de que piensen que no tienen futuro con esta Y catástrofe ambiental. es que no se puede trabajar si no tenemos un hacia dónde queremos llegar, Exacto. porque trabajamos hacia un queremos llegar a un lugar donde podamos vivir en integridad, claro, armonía, salud, riqueza que natural. tengan sentido nuestras acciones, ¿no? Entonces, ¿yo para qué voy a hacer cosas si no tengo futuro? A mí que me va a importar que no haya agua si yo hoy tengo agua y yo voy a vivir bien poquito. Entonces creo que parte de estas problemáticas tienen que ver pues con las migraciones, ¿no? Que es otro tema muy importante. Hoy los migrantes son tratados como si fueran basura. Toda esta guerra estúpida de Trump contra los migrantes, sí, toda esta cosa de la pues, persecución y demás. Justamente lo que pasó ahorita en California con los mexicanos. Exacto. Y que justamente ahí se desmerita históricamente lo que significa los mexicanos, que, bueno, spoiler, ese era territorio mexicano. Ajá. Donde hay mexicanos y donde esos trabajos que claramente necesitan a los mexicanos, ¿por qué? Porque ya veremos si una población que está acostumbrada a recibir un sueldo muy alto, claro, y hacer cierto tipo de trabajos en ciertas condiciones. Y mira, es que está muy bien. Sí. Que los gringuitos quieran que se les respete la ley del trabajo está perfecto. Tendríamos que hacer eso, claro, los mexicanos, ¿no? Pero es ridículo, me parece a mí de miedo que haya personas que puedan decir que sí, que los migrantes están mal que se vayan, ¿no? Y no solo en Estados Unidos. ¿Qué hacemos en México y con todos los migrantes centroamericanos? Claro. Pasar por México es de las peores cosas que le puede pasar a un migrante. Sí. ¿No? ¿Y cuántos migrantes tienen que cruzar por nuestro territorio para llegar a Estados Unidos? Porque ni siquiera es que quieran venir a México, quieren ir a Estados Unidos. Pero esta cosa de poner a los migrantes, porque además hay dos migrantes, ¿no? Están los expats, que son esos personajes, pues, clase media rica, que se mudan por propia voluntad a otros lugares. Antes eran los jubilados. Con la pandemia, pues ya existía antes, pero la pandemia lo fortaleció mucho, pues estos nómadas digitales, ¿no? Que trabajan en un lugar, pero como claro, trabajan virtualmente, pueden estar en cualquier parte del mundo. Y pues claro, a ver, si yo soy estadounidense y gano, no tengo idea de cuántos estén los salarios en Estados Unidos, voy a decir números inventados, pero si yo soy estadounidense y gano $2,000 al mes, pero mi renta me cuesta $1,000 al mes, pues esos $2,000 que yo estoy ganando, realmente el 50%, que esos son los números reales, bueno, no el salario, sino los porcentajes, ¿no? La mayoría de los estadounidenses tienen que pagar más del 50% de su salario en renta. Sí. Obviamente, quieren mejores condiciones de vida. ¿Cuáles son esas condiciones de vida mejores para ellos? Venirse a México, donde sus $2,000 no tienen ni que, o sea, se vuelve del 50, se vuelve el 20 o mucho menos, sí, que ya son rentas caras para nosotros, pero para ellos no son tan caras porque ellos reciben su salario en dólares, ¿no? Y entonces, claro, ellos están migrando de sus países de origen por estas otras condiciones. Entonces ya no son los migrantes ricos o clase media que quería vivir en otras situaciones, que quería el Caribe mexicano o que quería el clima de Bombay, ya no son esos migrantes, claro, ya no son los migrantes jubilados que estuvieron toda su vida trabajando en Estados Unidos, juntaron su dinerito y que compraron una casa en Cancún. No, estamos hablando de migrantes empobrecidos en su propio territorio, pero que todavía tienen la posibilidad de migrar con buenas condiciones, ¿no? Que son los famosos expats. Y esos expats están generando un problema importante de migración, no es migración, ellos están migrando y están generando un problema de gentrificación, ¿no? Sí. Y la gentrificación es otro de los problemas ambientales que de repente no consideramos como ambientales, porque esas personas llegan a estos otros territorios y no se sienten parte de ese territorio. No se sienten parte de la comunidad, creen que son turistas por siempre, no les importa involucrarse con las prácticas, ¿no? ¿Cuántos gringos estamos viendo en nuestras playas callando a mexicanos porque no les gusta la música mexicana? Mi amor, no te vengas a México si no te gusta la música mexicana.
¿no? Entonces aquí empiezan problemas muy fuertes en términos culturales, porque si vienes a México te tienes que comportar como mexicano, entonces nosotros cuando vamos a otro país nos tendríamos que comportar como ese país, y es parte del problema de la culturación, ¿no? Claro. Nosotros como mexicanos exigimos que en Estados Unidos nos respeten como mexicanos y que la cultura mexicana sea valorada en Estados Unidos. Nosotros como mexicanos esperamos que respeten nuestra cultura en México. Entonces hay cosas muy complejas sobre esto de la cultura y los que llegan, ¿no? Pero el problema creo que es central en esto de la gentrificación, la migración, es que nos quitan la posibilidad de pertenecer a una comunidad, de reconocernos en lo local. Y eso tiene que ver con comida. ¿Por qué tenemos tantos expatriados que llegan a México, porque aquí tienen mejores condiciones económicas, pero no están dispuestos a comer lo que come un mexicano promedio y quieren comer las cosas que ellos comían en sus territorios, ¿no? Y es un reajuste económico, porque ahí es donde empiezan los cambios ambientales, como dices, visto desde un factor social y desde un factor claramente económico. Exacto. Entonces, justamente esto de los inmigrantes es un fenómeno muy interesante, ¿no? Como este rechazo hacia el inmigrante cuando realmente el inmigrante es el que toma esos trabajos que nadie quiere hacer. Y que está dispuesto a renunciar a su cultura. A renunciar, enajenación, a caer en todo esto del oprimido, pero dices, bueno, ya mejoré mis condiciones ambientales drásticamente, ¿no? Entonces, este rechazo que obviamente generó una respuesta totalmente orgánica, que fue todo esto desde las huelgas hace 2 semanas Claro, en Los Ángeles principalmente. En Los Ángeles, que generó una respuesta, vamos a decir, de queja, ¿no? Y claramente de enojo, porque fue Claro. mucho enojo. Entonces, creo que ya empieza a haber demasiada necesidad de liberar, vamos a llamarlo, de sublimar tantas cosas, porque dices, o sea, yo te cocino, ¿no? Porque hay un video donde sale un mexicano chef que digo, o sea, todavía yo llego y te cocino rico. Claro. O sea, y esas cosas que dices, vamos, o sea... Aparte, yo hago todo lo que necesitas para tener una vida digna. Yo cuido a tus hijos, yo limpio tu casa, yo te cocino, yo me mantengo el pasto y todas estas cosas. Yo mantengo el campo funcionando, yo mantengo los flujos necesarios, ¿no? De trabajadores, cuando se necesitan muchos, cuando no. Sí. Pero cuando empiezan todas las otras cuestiones, que vaya, son condiciones que la misma ley estadounidense en este caso está poniendo, ¿no? Pero ¿qué pasa en México con todos estos migrantes que llegan? Y el modelo de producción. Claro. Porque el modelo de producción lo que hace es, yo contrato mano de obra barato. Yo ahora viéndolo como empresa, a mí me conviene que lleguen inmigrantes. Claro. A mí me conviene que contrate. Imagínate la diferencia económica, pagándole 7, 8 o 20 dólares, exagerando la hora a un migrante, a 40, 80 a un americano. Tenerlo sin papeles y con la amenaza de que constantemente que lo puedo denunciar a la migra, ¿no? Sí, aparte, ¿no? Y a ver, los que les pagan buena onda, pero a ver, ¿qué hacemos nosotros en México con los migrantes, Miguel? Uy, un rechazo. Ahora que la administración, no recuerdo si fue esta administración o la administración pasada en México, hubo un buen estímulo social para los migrantes, ¿no? Y se les daba un dinero. Oye, ese dinero era para ayudarlos a cruzar y regresar a la frontera sur, porque pues nomás vinieron y nos aventaron un chorro de migrantes, ¿verdad? Claro. Muchísimos mexicanos con familia migrante, enojadísimos, ¿por qué le dan dinero a los migrantes? Claro, porque hay una diferencia si eres migrante hondureño o si eres migrante italiano. Y nosotros en México, que estamos, y con toda la razón, y tenemos que levantar la voz en apoyo de nuestros migrantes en Estados Unidos, bueno, ¿qué hacemos con los migrantes centroamericanos en México? Porque nosotros tomamos esa postura también. Claro, ¿no? Y somos sumamente maltratadores, y no, que el gobierno federal no les dé dinero porque nos van a dejar pobres. ¿Cuánto dinero crees que les dan? ¿No? O sea, pero bueno, todas estas cosas contribuyen a que tengamos un discurso bien esquizofrénico. Los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pobrecitos, pero los migrantes centroamericanos que pasan por México, no, esos güeyes que se jodan, ¿no? Esos sí son malos, esos sí vienen a robar. La cantidad de haitianos, venezolanos, colombianos que tenemos en México ahorita están huyendo de su país por mejores condiciones. Y por muy extraño que nos parezca a los mexicanos, México es un buen lugar para vivir.
Sí, lo es. Es mucho mejor que Haití, es mucho mejor que Venezuela, es mucho mejor que Colombia, y no nada más por cuestiones económicas nuevamente, sino por cuestiones de guerra civil. Y vaya que en México tenemos problemas de violencia severos. Y ambientales, Y porque México ambientales. por realmente sigue teniendo una biodiversidad muy rica. Exacto. O sea, hay lugares que tú dices, wow, no parece México, pero es México, que parecen tipo Suiza, Sí, ¿no? el que quieras, ¿no? Y Sahara, justamente Suiza. lo que estaba viendo que Jalapa anteriormente era reconocida la mejor ciudad con vegetación de Latinoamérica. Y justamente ciudades como Jalapa, por ejemplo, tienen la mejor calidad del aire. Estamos hablando a nivel casi planetario. Entonces, realmente gozamos de una biodiversidad muy rica, como Buenísimo. México, y en este caso, ciudades como Jalapa es un ejemplo claro, que, claro, entra toda esta cuestión de urbanización, que es la ciudad con más carros. Entonces, todo este tipo de datos que como regionalismo, ¿no? Como saber importantes de nuestras localidades son súper fundamentales, porque yo digo, yo como ciudadano, pues necesito tener por lo menos lo que digo, básico, explorar, conocer, Claro. lo que mencionamos al principio, educación sobre el medio, ¿no? Y luego empezar a empaparnos a esta cuestión lúdica, que es como verlo, pues digo, bueno, jugar un poco con nuestra mente y decir, bueno, vamos a explorar, vamos a ver los parques, vamos a ver los bosques, vamos a llevar a nuestras mascotas, a nuestros hijos, a todos los que los seres queridos, ¿no? Todo a verlo. Y poco a poco vamos a ir avanzando hacia todo esto que menciona Freire, ¿no? De una educación libertaria, que es justamente volver a nuestro entorno, tocar, sentir. Y reconocernos en ello, ¿no? Y reconocernos en ello. Ahí hay algo muy importante. Sí. Desafortunadamente poco a poco pues nos surge un poco más rápido, ¿verdad? Es que ya estamos en ciertas condiciones. Pero también creo que hay aquí dos discursos que tenemos que tener muy claros, ¿no? Sí. Nosotros como humanos y como cualquier otro ser vivo necesitamos alterar el medio para vivir. Nuestra cultura, nosotros necesitamos alterar el medio, ¿no? La vestimenta, los humanos no podemos estar sin vestir. Somos sumamente frágiles al medio y necesitamos vestirnos. Es uno de los inventos tecnológicos más importantes para la humanidad, toda la cuestión textil, ¿no? Sí. No hay cultura que no haya desarrollado una forma textil. ¿Por qué? Porque los humanos necesitamos cubrir nuestros cuerpos. Y no solo por una cuestión moral o ética o puritana, no, somos frágiles. ¿No? La temperatura del ambiente nos hace daño, nos quema el sol o nos da frío, pues necesitamos la vestimenta. Pero hay una cosa muy distinta en necesitar ropa, producir ropa, a tener armarios, closets llenos de ropa que no usamos, de ropa que se degrada a la segunda lavada, de ropa en la que pasa un proceso de explotación infantil brutal, de degradación de los ambientes. No sé si han visto cómo se pinta ropa, pero pues un día vean un documental de la industria textil. La vez que yo vi uno de ellos me puse a llorar de ver la cantidad de ríos de selva amazónica morada, porque pues ese día tiñeron de morado. Y ¿no? Se supone que el modelo capitalista decía que esto ya no debería existir para estos tiempos. Debería la tecnología haber hecho ya esta chamba, evitando esos trabajos forzados y que claramente generan todo esto que dices de pues sobreexplotación en algunas personas y enajenación en otras. Claro. Y es justo lo que te platicaba sobre esta falta de coordinación de sistemas. Que de hecho acaba de sacar un video uno de mis edutubers favoritos, Darin McNabb. Estás invitado, Darin, si alguna vez ves nuestro podcast y te gustaría participar. Igual a colaboradores de YouTube que quieran platicar sobre temas filosóficos, reflexivos, pues están invitados a una colaboración. También si alguno de ustedes ha tenido una experiencia, un paseo ecológico, déjenlo en los comentarios, suscríbanse y compartan. Y bueno, toda esta parte que mencionamos sobre el medio, ¿no? Y sobre la relación que tienen los sistemas capitalistas o de producción, de que están fuera de coordinación.
O sea, todo esto que mencionas, la esquizofrenia entre que por qué los inmigrantes, a ver, los inmigrantes los necesitamos tanto y o como México, que aunque mm, no necesariamente forman parte del modelo de producción, son seres humanos que quieren respeto y en este caso una manera de apoyo, ¿no? Claro, no, porque, perdón, o sea, también están en nuestro sistema de producción, ¿no? Claro. Y cada vez hay más personas migrantes en México y la migración es algo natural. Lo que sería interesante reflexionar, ¿no? A ver si por ahí hay algún experto que nos ayudara a reflexionar sobre migración, es porque estos flujos de migración tan desmedidos, tan acelerados, tan brutales, tan grandes, hoy los vivimos, ¿no? Y muchos de ellos tienen que ver por cambio climático, porque es imposible seguir viviendo en los pedazos de tierra en los que estaban. Y es justamente esta idea que propone Daring en su video más reciente de esta falta de coordinación de sistemas, ¿no? Que el modelo capitalista, con todo esto del tecnooptimismo, ¿no? De que no, sí, está genial porque ahora tenemos 1000 inteligencias artificiales y tenemos sistemas de producción súper avanzados para generar clics, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿cuál es el detalle con eso? El sistema, si le ponemos una inteligencia artificial, va a buscar la manera más eficiente de producir más sin contemplar el medio ambiente. Ese es un sistema lineal, cerrado, claro, donde yo nada más me importa producir, no me importa que si, de dónde voy a obtener los recursos, si ahora, por ejemplo, la IA ya se empieza a utilizar para contrataciones, que ahora no, a mí lo que me importa es que esta persona diga en su currículum que ha sido el mejor vendedor de su empresa, sin importar las cuestiones éticas, morales y también tenemos esta cuestión de que hoy ya vemos, hablando del medio ambiente muy concretamente, una recuperación casi imposible de la tierra del tremendo consumo que genera los 8.000 millones de seres humanos que somos. O sea, ya no hay esa capacidad, ya somos limitados. Creo que siempre, creo que una de las fallas del capitalismo, o una de las críticas más, creo que certeras se le hace al capitalismo, es que es un sistema económico pensando en lo ilimitado con recursos limitados, ¿no? Los recursos siempre fueron limitados y nosotros lo sabíamos. Y la gente, por eso desde hace tanto tiempo está esta crisis palpable, ¿no? Porque desde que está la industria, vaya, no, la contaminación es algo que se presentó después, pero la cantidad de recursos que teníamos era algo que se sabía. Y aparte la aceleración de los ciclos, ¿no? Cada vez esperamos que el árbol de manzanas dé más rápido las manzanas. Y entonces, ¿qué hacemos? Le inyectamos madre y media al árbol para que crezca más rápido, ¿no? Y sin esa interconectividad entre los otros sistemas. Exacto. Respetando, pura manzana. Respetando que hay ciclos junto a esos ciclos y que esos ciclos alimentan tu ciclo de manzanas. Porque todos estamos partícipes, ¿no? Entonces, el capitalismo en su esquizofrenia de creer que él solito puede, que cada sistema es autónomo y que puede, y que además pues tiene los recursos para utilizar eternamente, hoy sabemos que eso es falso, ¿no? Pero parte de lo que a mí me gustaría con esto es justamente quitar esta imagen tan negativa de que ya no hay otra posibilidad, ¿no? Si bien cada vez la tenemos más difícil y cada vez es más urgente que hablemos de esto, me parece que tenemos que empezar a ver alternativas reales, porque personas humanas vamos a seguir viviendo. Y creo que lo que tendríamos que empezar a ver es en qué condiciones van a seguir viviendo esos humanos. ¿Qué es lo que plantea la sostenibilidad? Exactamente. Sustentabilidad, de que cómo nosotros podemos medir nuestros gastos de recursos para las siguientes generaciones. Exactamente, ¿no? Sí. Y creo que ahí es muy importante no caer en pues en estas cuestiones tan negativas que de repente, creo yo, mi generación, pues bien millennial yo, somos muy negativos porque pues justo todo lo que nos dijeron en la escuela que iba a pasar si no hacíamos bien las cosas, está pasando, ¿no? Si no pones la basura en su lugar, si no ahorras agua, si no, hoy está pasando. Claro, nos hicieron creer que la responsabilidad era nuestra como individuos cuando nadie nunca ha regulado la industria, por ejemplo. Siempre ha sido colectiva. No, siempre ha sido colectiva, pero nos responsabilizan como si fuera nuestra culpa, como seres aislados, y el responsable verdadero nunca ha estado señalado, ¿no? Y dos, este crecimiento desbordado de multimillonarios que ellos solitos, ¿no? El 1% de la población contaminan el 50%. Sí. Vaya,
aunque yo me bañe bien rápido y no desperdicie el agua y no compre ropa en el año, Taylor Swift se sube a su jet y ya chingó todos mis esfuerzos. ¿No? Sí. Y nadie le dice nada a esa mujer porque es rica. ¿Y cómo nos vamos a meter con los Y ricos? claro, muchos queremos, dicen, no, pues es que claro, queremos el concierto de Taylor Swift, queremos el concierto de X personas, pero ojo, porque ese tiene un costo ambiental, Claro. tiene un costo laboral y son ciclos interconectados, que es lo que plantea, por ejemplo, Darin en su video de que esto es justamente un demonio posapocalíptico, dándole una forma mítica, ¿no? Como Ajá, Moloch. sí. De que es una consumismo, absorción y pérdida de coordinación entre todo el ser humano, porque cada quien vive en su mundo, ¿no? Aislados, supuestamente globalizados, pero solamente en un sistema lineal que es produce Claro. y gasta. Y mientras tú te gastes y produzcas más, la economía va a seguir funcionando. Pero ¿qué crees? Tu planeta Tierra, nuestro planeta Tierra, ya no tiene esa capacidad de recuperación. Ya sobrepasaste 7 límites del umbral y nada más faltan 2 que justamente vamos a seguir hablando de este tema ambiental porque es urgente. En el siguiente capítulo de podcast con una persona que se encuentra más inmersa en actividades de proyectos comunitarios. ¿Qué hubo? Ya la IA nos, bueno, es que Nos está condicionando. la Alexa ya nos dijo que nos calláramos porque Amazon tiene que traer más. Que ya no le está gustando a Amazon. A ver, ya no, ya dice, ya mejor no hablemos, ¿no? El Besos nos está mandando ahí sus sí, mensajes. y es que justamente la inteligencia, la tecnología, la podemos utilizar de una manera claramente crítica, que nos funcione, pero también tenemos que ser muy conscientes de que todo objeto, todo servicio tiene un origen natural y una mano de obra. Tiene una persona atrás que si tú quieres más, necesitas más trabajadores mal pagados. Claro, y creo que condicionados. Y creo que en esto que dices es muy importante, así, sumamente importante reconocer que hay una cuestión distinta en el valor económico y en el valor del objeto, ¿no? Este libro yo lo voy a cuidar, no solo porque me lo regaló Miguel, sino porque atrás de este libro hay editores. Y atrás de esos editores hay impresores. Y atrás de esos impresores hay personas que se dedicaron a pues, talar los árboles para que yo pueda tener esto, ¿no? Sí. Y entonces no es como, ay, es un libro que costó bien poquito, o ay, es un libro viejo, o no, ese no es ese es el valor económico, ese es el valor comercial, pero el objeto en sí mismo tiene otro valor, y es el valor cultural, simbólico. ¿No? Y en ese valor está todo el esfuerzo conjunto de un chorro de personas. Y esa es parte de, creo yo, de lo que tenemos que ir sacándonos de la cabeza, el creer que estamos solos, ¿no? El creer que lo que yo hago no afecta a nadie, y empezar a centrarnos sin una cuestión ególatra, sino una cuestión reflexiva y consciente de cómo lo que yo hago afecta a otros. ¿No? Y no en este sentido que también me parece que hay que salirnos de ese sesgo en el de los humanos somos el verdadero parásito, somos el verdadero problema, nosotros deberíamos de desaparecer. No, tampoco me parece. Los humanos somos humanos y hacemos cosas de humanos. Padrísimas y horribles, ¿no? Entre estas cosas horribles que hemos hecho está el capitalismo voraz y desbordado, en el que no importa para qué, cómo, quién, mientras haya más, lo que dices, producir. Pero también hay otras formas de vida, ¿no? Claro. En las que alteramos el ambiente, sí, porque necesito alterarlo, porque necesito comer, porque hago pipí, pues, o sea, estoy involucrada con eso, sin hacerme sentir mal por vivir, pero sí reflexionando de qué es lo que necesito para tener una vida digna, ¿no? Necesito realmente la cantidad de ropa, necesito comer en las cadenas rápidas, necesito usar el automóvil tanto tiempo, vaya, hacer una reflexión en nuestra vida no significa que dejemos de consumir, no significa que dejemos de hacer las cosas que hacemos, sino preguntarnos y reconocer que nuestras acciones tienen un peso y que nosotros tenemos la posibilidad de seguir dormidos o de tener una acción real.
Y eso tiene que ver con el consumo, ¿no? Te adoro Taylor Swift, pero no estoy de acuerdo en que hagas tus conciertos de esa manera y es un acto político en el decirte que no lo voy a hacer, ¿no? Es un acto político no poner ciertos elementos en mi plato o ir a comer a ciertos lugares o comprar ropa de ciertas marcas. Claro. Y vaya, creo que el ser reflexivos y ser críticos no significa irnos al otro extremo de dejar de hacer una cosa en absoluto, ¿no? Bueno, ese es justo lo que Claro. en el podcast pasado, ¿no? Que comentaba que a mí cosas con los veganos me generan ahí extrañeza. Yo como vegetariana creo que tenemos que tener una responsabilidad del consumo cárnico que hacemos. Claro. Pero de eso a no relacionarnos con la producción de los animalitos me parece algo insostenible porque como humanos lo hemos hecho, somos humanos gracias a la relación que tenemos con los animales, ¿no? Con todos los animales que utilizamos de ganadería, pero también con todos los insectos que no hemos podido controlar y también con los animales domésticos, los perros. ¿Qué seríamos nosotros humanos sin los perros? Nos han protegido, nos han guiado, nos han evitado enfermedades, huelen no sé cuántas cosas, ¿no? Hay perros bomberos, perros policías, perros especializados en... No, vaya, ¿Y vivimos qué juntos otras con... relaciones podemos armar con otros animales? Exacto. Porque justamente esa es la gran diversidad que tiene nuestra biosfera, nuestra Tierra, que afortunadamente somos seres vivos, todavía somos bastantes seres vivos. Como dices, expandir estos límites biodiversos, plantas, ¿por qué no con animales? Con otro tipo de animales, Exacto. respetando cada quien su ecosistema, ¿no? Porque afortunadamente hay quienes viven en África, en el Sahara. Romper este sistema capitalista de vamos a explotar animales que afortunadamente ya se está empezando a superar, ¿no? Y bueno, ya como reflexión final, porque claramente nuestro tiempo cada vez es más limitado, pero vamos a continuar con el siguiente capítulo próximamente con una invitada especial. Pues realmente todo lo que nos llevamos es esto, ¿no? El cuidado del medio ambiente, claramente respetar lo que ya nosotros sabemos y tenemos nuestras plantas, pues cuidar las plantas, nuestros árboles y todo, pero también ir un poco más allá. Y por eso yo les hago esta invitación, ¿no? De verlo como parte de una exploración, de visitar sus áreas verdes o no verdes y ver qué cambios se pueden hacer, verlo de lo lúdico, hacerlo en convivencia con sus amigos, sus colegas, familia, hijos, animales, mascotas, toda esta relación. Y claro, si se puede llevarlo a un nivel más, claro, tenemos a un gran ejemplo que ha sido esta chica, Greta, y que últimamente ha tomado posturas políticas, ¿no? Porque al final eso es lo que se pretende, tomar una postura política aún más fuerte, porque claramente hay ética atrás de todo modelo de producción, aunque sea aético como pasa con el capitalismo, ¿no? Es justamente importante tomar una postura ética, es justamente importante tomar una postura política porque todo tiene una relación con nuestro medio ambiente. Entonces, yo les hago esa invitación, acuérdense de suscribirse, compartir. Están invitados especialistas de todas las áreas, justamente de estos temas de medio ambiente, temas de política, inmigración, economía y cómo lo podemos relacionar a la educación. Y acuérdense, ustedes le dan el significado a su existencia, ustedes son el significado. Hasta el próximo capítulo, podcast y chao.